la Zona Cero. Prometimos regresar a la querida Isla del Roble y aquí estamos cumpliendo esa promesa, pues todo ello gracias al viaje iniciático, vamos a decirlo así, viaje iniciático de Carlos Canales a la Isla del Roble, de la que ha traído muchísimos y jugosos datos. Ya la semana anterior os contábamos cosas interesantísimas, una de ellas que ha sorprendido, y es que 6 fallecidos, al menos 6 fallecidos, se quedaron allá, pendientes de encontrar no sé qué tesoro. También contamos diversas teorías sobre quién o quiénes pudieron llegar a la Isla del Roble para depositar sus tesoros o a lo mejor fruto de sus rapiñas. También esbozamos que los templarios se pudieron acercar a la Isla del Roble. Vamos, que para 5 kilómetros cuadrados lo que ha cundido, lo que ha cundido. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues efectivamente, ha vuelto con el chambergo puesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tú vienes con un tricornio, tampoco está mal. Bueno, una Guardia Civil, No, se parece al de la Guardia Civil. No, viene con un tricornio versallesco. Sí, bueno, creí que ibas a decir de las casacas. De Capitán Kidd, más bien. Sí, pero bueno, está bien. De Capitán Kidd. La Isla del Roble, mira que gusta Carlos, Sí, porque cuando un lugar y un enclave se convierte en misterioso, normalmente, bueno, eso depende de qué tipo de misterio sea el que tiene detrás. Pero la verdad es que para lo poco que tiene, para el poco jugo que hay en la Isla del Roble en realidad, con sus 5 kilómetros cuadrados, lo cierto es que está pasando algo muy parecido a lo que comentábamos el otro día de Rennes Satón, que es un sitio que por alguna razón se ha convertido en un punto de atracción de lo misterioso, de manera que, independientemente de el interés obvio, porque por cierto, luego tenemos que hablar un poco de Triton Alliance, que es la empresa propietaria que se ha dedicado durante 30 años a perder dinero intentando encontrar el agujero y a ganarlo por otra parte, y por otra vía, a base de explotación comercial y interesadísima, pero y muy curiosa del lugar. Bueno, ¿cuál es tu impresión personal? Mi impresión personal es muy clara, el lugar oculta de verdad un hecho extraño. Un hecho extraño basta por el hecho de la existencia del pozo ya en principio y la historia del pozo que contamos otro día de una manera muy rápida y acelerada porque es casi imposible contarlo entero con todo lujo de detalles. Lo cierto es que la existencia del pozo, y no solamente el pozo en sí, sino dos cosas que para mí son especialmente llamativas. Lo primero, que había un sonido muy raro por ahí. Bueno, lo primero de todo, que para mí por lo menos no deja de ser curioso que quien hizo esa excavación decidiera hacer un sistema de drenajes y de canalizaciones que permitiera que al cazar determinados puntos aquello se inundara para poder obstaculizar cualquier investigación en profundidad. Eso exige bastantes medios, una enorme capacidad desde el punto de vista del diseño de ingeniería. Es decir, bueno, esa capacidad por supuesto se podía tener en la Edad Media, eso no hay ningún problema, o en el siglo XV o el XVI, pero exige un cierto nivel. Y sobre todo, algo que a mí personalmente sí que me ha llamado la atención. Una de las cosas recientes que más me inquietó de la historia de Oak Island es su posible relación con un famoso objeto encontrado en Cabo Bretón, un poco más al norte, en Acadia, en la Acadia francesa. Bueno, hay que tener en cuenta que en Nueva Escocia, que la antigua Acadia francesa, si la población fue expulsada después de la Guerra de Sucesión de Austria y enviada toda la población a Luisiana, donde se convirtieron en los famosos cayús de los pantanos, la gente que habla todavía francés creole en la Luisiana. Bueno, aparte del famoso poema de Longfellow, Evangeline, que es tan triste, lo que sí que es cierto es que hubo una suplantación en toda la costa, desde el Labrador hasta Vermont, donde todavía hizo un esclavado francés, de la población francesa originaria por colonos principalmente escoceses que le dieron nombre luego finalmente al territorio. Porque sorprendentemente el Labrador, en cambio, sigue manteniendo, para sorpresa mundial, y es un tema muy poco investigado que alguien debería plantearse, un nombre portugués. En inglés, en español y en francés. Mantiene el nombre portugués. Bueno, pues en Cabo Bretón se encontró una culebrina compuesta, un cañón de retrocarga compuesto, del estilo de los que se fabricaban en Europa en el siglo XIV y XV. Es una prueba real, o sea, es un objeto que claramente está fuera de su tiempo, es un opart, pero es un opart limitado, porque se sabe que algunas de las naves portuguesas, francesas o españolas que navegaron en el siglo XVI por la zona podían llevar perfectamente una culebrina más antigua porque prácticamente cargaban con cualquier cosa y los calibres no estaban homologados. Pero lo que sí que es cierto es que eso le sirvió a Andrew Sinclair para sostener, y luego tocaremos el asunto, que es el primero que quiero dejar, para sostener la posible llegada de naves, él decía templarias, en concreto procedentes de Escocia, los Sinclair eran los señores de las Ebrias y las Orcadas, hasta América. Segunda cuestión que me tiene muy también intrigado es que se encontró en los años 80, un poco antes de que escribiera el libro Sinclair, un manuscrito en la Biblioteca Nacional de París,
que, bueno, está extractado de parte de las memorias, o del, bueno, más que las memorias, de la crónica que manda al rey de Francia, Samuel de Champlain, cuando remonta por primera vez en la historia de San Lorenzo y alcanza las costas canadienses y entra hasta muy la primera exploración hasta lo que luego fue la zona de colección francesa principal, que siguió el río, primero con Quebec, luego con Montreal. Bueno, lo sorprendente es que en Oak Island, en la isla del roble, él percibe algo muy interesante. Es decir, ve los robles de la isla, y bueno, y alguien puede decir, bueno, ¿en qué se distinguen los robles de la isla de los robles de las islas de alrededor o de la propia costa de la Bahía de Mahone? De nada, no se distinguen en nada. Sin embargo, él descubre algo que le llama poderosamente la atención. Y es que dice que, primero, los robles tienen todos ellos aproximadamente una antigüedad de unos 200 años. Interesante observación típica de navegante renacentista. Es decir, que sabían de todo. Pero sobre todo dice algo fabuloso. Dice que parecen estar todos colocados de forma similar a un jardín. Esto es especialmente interesante porque eso, cuando pateas el lugar, hay algo sorprendente, y es que todos los robles están colocados, es decir, bueno, hay robles por todos lados, pero el núcleo principal de lo que él parece indicar, bueno, que realmente a mí no me da esa impresión, pero probablemente porque han pasado otros 300, otros 500, 400 años más. Entonces, claro, decir, eso ha cambiado mucho el paisaje, bueno, pues porque cambia, pues de manera natural. Pero Champlain decía que estaban colocados de una manera muy curiosa, que igual que él le recordaba un jardín, sí parecen tener una utilidad práctica, y es que por la configuración de la isla, el agua tiene tendencia natural a caer, como el barro y cualquier tormenta, hacia lo que sería la posición del pozo. Pero la situación de los robles lo impide de una manera natural, de manera que genera una especie de caída del agua que forma unos pequeños arroyos. Bueno, aquello lloviendo debe ser espectacular, porque es una zona donde en invierno y cuando hay tormenta, pues bueno, la lluvia cae, bueno, ríete de una ría gallega, es decir, es tremendo. La disposición especial de esos robles... Eso no parece natural, parece hecho por una mano humana y con un fin muy concreto, es decir, evitar que el agua llegara a determinada zona. Esto es más interesante, zona que obligaría a empujar la antigüedad del pozo a mucho más atrás de lo que originariamente se había pensado. Bueno, pues una isla especialmente trabajada, parece, trabajada. Fíjate, es verdad que no podemos extraer todavía muchas conclusiones, pero una de las conclusiones, creo que con los puestos ya, con los datos que hemos manejado, en fin, y muchísimos más que se podían barajar, la conclusión es que el constructor del pozo, fuera quien fuese, había previsto todas las opciones. Ese constructor había diseñado una compleja red de túneles que conectaban su construcción con el fondo del océano, precisamente para eso, para impedir el trabajo de los buscadores de tesoro, y aparte de todas las trampas, de todas las capas que hemos visto, todas las profundidades que ha habido y las que habrá, porque todavía solo se ha puesto el punto seguido, pero no el punto final. Una de las conclusiones que se puede extraer, aparte de esta inteligencia, no sé si sarcástica o irónica, del constructor del pozo, es que el punto clave estaba precisamente en los 33 metros de profundidad. Y me explico. En esos 33 metros de profundidad, cuando se llega, el pozo se anegó de agua de mar. En ese intento, ¿no?, del operario que se encontraba en el fondo, pues prácticamente pierde la vida porque empieza a gritar, ¿no?, que algo sólido estaba abarcando toda la superficie del pozo. Es decir, ese algo sólido pensaron que era un cofre, como efectivamente al final era, pero no era un cofre, sino porque se han encontrado más cofres. Por desgracia, el agua, el barro, en fin, todo el lodo, lo que no dejaron verlo con claridad, le sacan del pozo y al día siguiente pues llevan una bomba para drenar el fondo. En fin, algo totalmente imposible por la cantidad de agua que había y mucho más cuando la bomba estalla. Es decir, todo ese tipo de intentos, esos 33 metros de profundidad, es lo que hace pensar que ahí se encontraba una de las claves. Además, una de las claves menos conocidas, porque una de las compañías, por ejemplo, que estuvo extrayendo, ¿no?, todo lo que pudo extraer en aquella época, era la compañía, la Truro, ¿no?, la Truro. Pues intenta desvelar el enigma como fuera, ¿no? Todavía no había habido ningún muerto. El primer muerto ocurre en el año 1861 y ahora estamos hablando del año 1849. Digo que no había ningún muerto porque esto que iba a contar ahora, estamos hablando de esa maldición, hay toda una maldición de la isla del Roble, diciendo que hay 6 muertos, que cuando llegue al 7º muerto, el tesoro se va a desvelar. Bueno, pues aquí hay un muerto anterior, muy poco conocido, pero que podría ser que se apuntara a esa lista fatídica, ¿no?, y macabra del 7º muerto. El 7º muerto. Sí, porque a lo mejor es el primero, ¿no? Y sería el primer muerto, efectivamente, si fuera. Cuento un poco resumidamente la historia, ¿no? El hecho es que la compañía Truro, en 1849, pues utiliza una excavadora para subir muestras recogidas en el fondo del pozo, un poco lo que contaba ahí. Estamos hablando de los 33 metros de profundidad, esos metros claves, y pues
lo que sí descubren es que posiblemente había una cámara del tesoro, no con un baúl, sino con 2 baúles, con 2 cofres llenos de trozos de metal suelto, por lo menos así es como los investigadores lo determinaron, y que se resistía a subir. No había forma, en fin, esto es lo que hace que una palanca de acero que había golpeado en 1803, porque antes ya se habían hecho distintas expediciones, distintas excavaciones, en 1803, pues se sabe que una de esas palancas de acero que se habían utilizado es la que aparece realmente en esta investigación, en esta exploración de 1849, así que no consiguen aparentemente nada. Pero aquí aparece un capataz sin escrúpulos de la compañía Truro, que se llama James Pitblado. Bueno, este hombre roba algo muy valioso que encuentra en la broca del taladro de la máquina perforadora. Él lo coge, no se lo enseña a nadie, pero John Gamble, uno de los directores de la empresa que estaba buscando el tesoro, le ve y le desafía a que lo muestre públicamente. Y este hombre, el James Pitblado, no lo muestra. Entonces, él se niega en redondo y dijo a Gamble que su descubrimiento era demasiado importante como para mostrarlo. Claro, corrió el rumor entre todos, bueno, vamos a ver, aquí estamos explorando, estamos gastando un montón de dinero, y este cantamañanas, que es por otra parte que era el capataz, pues no nos está diciendo lo que ha descubierto. Le atosigan, le hacen el mobbing de aquella época, de mediados del siglo XIX, y el hecho es que al final este hombre se despide, y prácticamente le echan de malas maneras. Pero lo que ocurre es que poco después pierde la vida en un accidente laboral, llevándose a la tumba el secreto de lo que había encontrado en aquella broca. Lo que se sabe es que la excavadora de la compañía Truro subió a la superficie eslabones de una cadena de oro y subió a la superficie el fragmento del pergamino con 2 letras que hablábamos en la primera parte del monográfico. Ahí es cuando se empieza a especular si realmente Francis Bacon, que tenía propiedades en Nueva Escocia, pues podría ser él el autor no solo de esa construcción, sino de lo que se podría albergar como ese tesoro posible del cofre de Oak Island. No se sabe, pero el hecho es que sí comentan que una de las cosas que hizo Francis Bacon, que ya digo que es una de las mentes más privilegiadas del siglo XVII, pues él conservaba importantes manuscritos en mercurio. Y una de las cosas que se capturan en este pozo del tesoro es una colección de frascos de loza que parecía que habían contenido en su momento mercurio. Sí, pero también se usaba para amalgama de plata. Es que hay varios elementos muy interesantes. Por eso la tesis de Francis Bacon queda descartada. Sí, además sobre todo porque cuando en 1892 se constituye la Oak Island Treasure Company, que es la compañía que inicia de una manera industrial ya el intento de exploración de la isla, encuentran una cosa muy interesante, y es que en 1897 Guillermo Chappell es uno de los que encuentra fibra de coco. Lo de la fibra de coco apunta mucho más a Indias occidentales inglesas, apunta al sur, es decir, apunta a la leyenda Kidd o de cualquier pirata o de alguien acostumbrado a hacer ataques piratas en las costas de América del Norte, de las 13 colonias, o más al sur incluso. Recordemos, porque creo que conviene, que de lo que se trata es de encontrar un tesoro, un supuesto tesoro escondido en Oak Island, en la isla del Roble, y al parecer ese tesoro fue enterrado por un pirata, ¿no? Claro, fijaros que, ahora veréis que Triton Alliance maneja también una teoría nueva muy interesante, pero antes un pequeño matiz sobre lo del descubrimiento de Chappell, porque es uno de los que anima a la expedición en la cual participa con 27 años, en 1909, Franklin Delano Roosevelt, el que luego va a ser presidente de Estados Unidos en la Guerra Mundial. Y además uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, que siempre, toda su vida, mantuvo un enorme interés por cualquier cosa o noticia o novedad que llegara de la isla del Roble, porque él estaba convencido que ocultaba efectivamente un misterio de valor incalculable. Aparte de eso, como he dicho, Triton Alliance maneja una información actualmente que a mí me resulta especialmente interesante, porque es la forma en la que se buscan los tesoros, por ejemplo, de los galeones españoles en la costa, por ejemplo, del Golfo, que consiste en intentar encontrar pruebas documentales que justificaran una exploración. En este caso, ellos sostienen que un teniente de ingenieros, esto primero tengo que hacer una breve introducción. Halifax está muy cerca, es una gran base naval de la Armada de Canadá, pero desde el comienzo de las guerras, las guerras cada vez con más intensidad entre británicos y franceses en el norte de América, Halifax se fue convirtiendo en la base británica esencial para la eliminación definitiva y completa del Canadá francés. Pero es que luego, cuando se declara la independencia de Estados Unidos durante la Guerra de Independencia Americana, Halifax se convierte en el único puerto libre y seguro que tienen fuera de las colonias en guerra, aunque es cierto que los ingleses controlaban Nueva York, pero la verdad es que Halifax
siguió siendo, y sobre todo después de 1783, la base principal británica en el norte de América. Esto tiene importancia porque hay una información que dice que un teniente de ingenieros del Ejército Real, en plena guerra todavía con los independentistas americanos, fue enviado con un contingente de mineros especializados, básicamente de las minas de carbón de Gales y Cornwall, para construir, o buscar un lugar donde pudieran depositar fondos que tenían en aquel momento las tropas británicas, que no querían que cayeran en manos de los rebeldes norteamericanos. Por alguna razón alcanzaron a la isla de Oak, que está muy cerca, y decidieron enterrarlo, dado que tenía un equipo de gente muy experimentada, pues pudieran haber sido los diseñadores de una cosa tan sofisticada como eso. Porque reúne la posibilidad, es que reúne todas las historias en la misma, es decir, un sistema muy complejo, lleno de drenajes, fácil de inundar, hecho por gente experta, que sabía cómo cavar, que además tenía elementos permanentemente de las Indias Occidentales, fibra de coco, maderas tropicales. ¿Por qué? Porque entre las tropas británicas que lo había un montón de ellos que tenían como bases originales o Jamaica o las Bahamas. Era muy fácil que esos elementos típicos del sur hubieran llegado, si había unidades militares británicas en la zona, allí. Y además, sobre todo porque añade algo muy sospechoso, y es que el descubrimiento inicial del pozo es solamente 12 años posterior a la finalización del tratado con los norteamericanos y al final de la guerra. Pudiera ser que alguien planeara el poder recuperar el tesoro después de una manera tranquila, una vez que se haya perdido la pista. Pudiera ser porque eso es lo que al parecer intentó Simon Lynch, que era un comerciante bastante rico, que yo creo que es el que falsificó, si no él, alguien de su entorno, la famosa placa de pórfido, porque eso le permitía justificar el seguir obteniendo fondos para acabar una zona en la que él estaba seguro, probablemente porque lo sabía, que había algo. Mira, hay una pista, lo acabas de decir, para abonar esa teoría que estás diciendo, porque esa losa... Es una pena porque es la menos misteriosa de todas, pero... No, pero fíjate, pero hay un dato muy curioso, porque no es tanto la inscripción. Esa losa de pórfido se encuentra a los 27 metros de profundidad. Está rellena de extraños signos que comentamos la vez pasada y que son incapaces de descifrar. Bueno, son incapaces de descifrar hasta que se descifra, ¿no? Se descifra no hace demasiado y al final dice eso de 10 pies por debajo, más o menos un pie equivale a 30 centímetros, dice que se encontrarán 2 millones de libras, es lo que hace pensar que es todo una estafa, ¿no? Y por lo menos una broma. Pero esa losa de pórfido está más el misterio en la losa que en la inscripción. Porque estamos hablando en América no hay pórfido, el pórfido es un mineral prácticamente imposible de encontrar en América. Esto evidencia que antes del pozo misterioso este material se debió traer de Asia o de Europa, es decir, que abonaría un poco la tesis británica porque en aquella zona no se podía encontrar losas de pórfido para colocar allí. Así que, bueno, no sé si sirve o no sirve, lo que no serviría sería la inscripción porque a todas luces parece una falsedad a pesar de que la losa ha desaparecido, ya no está. En todo caso, 6-7 muertes, varios tesoros se han empleado ya en intentar localizar este. Se han gastado dinero. Ojalá lo que pasa es que también es cierto que hay gente que está ganando mucho dinero con la Isla del Roble a base, de documentales, televisión, libros. Sale un libro sobre el Roble prácticamente cada 6 meses. O sea, es que decir, no es una broma. Es que no hay nada que contar. Es que no sé qué contar. Cada metro que profundiza cada metro hay un libro nuevo. Y además, y sobre todo, cada vez que se consigue algo, por ejemplo, cuando se consiguieron imágenes a 63 metros con una cámara de profundidad submarina, pues ya tienes un documental, tienes más cosas, más información. Entonces, bueno, de momento se ha convertido en el punto de los buscadores. Bueno, no puedes buscar, pero en fin, si te dejaran libremente, bueno, aquí sería una especie de Disneylandia de los buscadores de tesoros. Pues en estos 2 monográficos hemos averiguado los últimos detalles, las últimas novedades proporcionadas por Carlos Canales y también la documentación exhaustiva que maneja Jesús Callejo sobre la Isla del Roble. Nada, ahí sigue el tesoro. Si ustedes quieren, si vosotros queréis, el próximo veranito, pues organizamos un viaje. Pedimos permiso, vamos con las piquetas, ¿verdad? Y eso ya no tanto, esto es fácil, que han invertido mucho, ¿eh? Y ahora dar. Y eso que no hemos hablado de la mano humana que se ha encontrado. La mano humana, y eso es lo que indicaría que a lo mejor los piratas tenían esa mala costumbre. Sí, de hacer una broma para que su espíritu protegiera el tesoro. Dejaron a uno, ¿no? Dejaron una mano, por lo menos. El que había hecho algo ese día, ¿no? Esas bromas piratas, eso se habla también muy bien la tesis. Es una broma de mal gusto. Efectivamente, esas cosas de encontrar un trozo humano y tal. Bueno, pues hemos regresado una vez más a nuestra ya queridísima Isla del Roble. Muy bien, Carlos, pues toma, para ti esta mano. Gracias. Es una mano la guardaré estupenda. aquí en forma. Es más, mira, tiene simbología templaria, ¿eh? Qué bonito. Y pelos.